Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales y hoy a la tercera sesión de Misiones Interculturales con el pastor Jared Mueller. Entonces vamos a orar y le damos entrada al pastor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida del pastor Jared, por su familia, por su ministerio. Y, Señor, pedimos que nos des corazones para ser sensibles a los demás y tener un corazón misionero donde quiera que tú nos hayas colocado. Pido que todas estas enseñanzas sean de bendición para nosotros y que tu reino sea extendido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pastor Jared, le damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias y gracias, Pastor Humberto, para estar aquí también esta mañana. Am, bueno, creo que en las últimas dos clases estábamos explicando cosas básicos, no son básicos, pero generales de lo que significa para ir de una cultura y vivir en otra. Y esta aplica a todos. Uno saliendo de un país para otro, sí, claro, es un cambio de culturas, pero ir de una zona rural a otra ciudad o solamente cambiar de una iglesia al otro, siempre hay diferencias en culturas, pero cuando uno va de un país a otro, están haciendo cambios culturales extremadamente grandes. Y siempre es un proceso. Yo tengo un buen amigo que es de California, donde yo nací, y nosotros pasábamos una hora ayer, siempre tratamos de unir y hablar de cosas, pero siempre sale unas cosas de curiosidades, cosas que él está casado con un salvadoreño, pero él todavía no entiende todo de la cultura y vamos aprendiendo. Y voy a dar un ejemplo. Tuvimos un señor, se llama Don Paco, que fue parte de nuestra congregación durante años y Dios había sanado su pierna en varias ocasiones. Sufrió muchos años con diabetes y al final había empeorado hasta el punto que deberían cortar la canilla y él fue ingresado. Y justo durante nuestro servicio este domingo yo estaba predicando y uno de los ujieres me daba una nota que dijo que había fallecido. No estábamos esperando que él regresara a casa, pero no. Bueno, en Estados Unidos a veces tardan hasta 1 o 2 semanas para programar una funeral y todo esto, pero aquí en El Salvador pasan inmediatamente. Así que esto implica que yo había salido de la casa a las 7 y yo no regresé hasta el medianoche. Si fuera posible, yo estuviera el siguiente día en el entierro, pero fue en un departamento muy lejos y no pude hacer el viaje, pero esas son cosas distintas. Y yo, queriendo ser un pastor, pero siendo un extranjero, yo siempre pregunto a los hermanos para ver qué son las expectativas, cómo funcionan las cosas. Pero siempre, como yo he dicho en otra clase, a veces uno se siente como un principiante que si uno no ha vivido en la cultura, no saben cómo manejar las cosas. Y yo, siendo pastor, yo esperaba que quizás me van a pedir predicar, pero nadie había dicho nada. Y ya en la hora yo pensaba quizás es tiempo de salir y la hija me pidió dar un mensajito a los que están ahí. Bueno, son cosas que uno tiene que ministrar y yo traje un componente. Yo compartí mis últimos tiempos con Don Paco en la semana anterior y que él estaba bien seguro en su fe. Y este fue un tiempo de consolación para la familia, pero muy, muy diferente de lo que van a esperar de un pastor en Estados Unidos, mucho más en California, donde todos están muy ocupados y para ellos, el funeral tiene que programar cuando le conviene a toda la familia. Aquí es el opuesto. Cuando alguien fallece, no es conveniente. Ellos hacen el proceso ya. Así que son cambios que cuando uno entra dicen, wow, eso es interesante, pero cuando uno se entra en la cultura, vean que hay valores diferentes, hay costumbres diferentes, hay leyes diferentes, y este forma una manera de actuar y pensar que son distintos, y cuando uno viene de afuera, cambia la cosa. Bueno, esta fue, y yo quiero hacer un breve resumen. Nosotros tocábamos algo que es eh, muy complejo, pero quiero tocarlo otra vez porque vamos a meter, como yo los prometí, vamos a tocar puntos más prácticos hoy. Pero si recuerdan el árbol de cosmovisión, esto fue dado por Jonathan Hall, que fue
el director de misiones hace unos años y ahora yo no puedo decir en cuántas cosas él está haciendo BAM, negocio como misiones, está el moderador de un comité del Concilio Global, varias cosas. Jonathan Hall siempre está viajando, pero él, en una ocasión tuvimos él con unos alumnos del bíblico y él compartió este panorama que muestra si la sociedad y de lo cual nosotros vivimos o puede representar nuestra propia vida, pero yo creo que es mejor verlo como una sociedad completa. Pero lo que está abajo de este árbol son el cosmovisión. Ese es el lente, la manera que percibimos, la manera que interpretamos el mundo alrededor de nosotros. Esa es como la nutrición. A veces no es algo podemos ver, podemos ver cuando están podando unas ramas, cuando están poniendo fruta, abono, lo que sea, pero el cosmovisión es algo que es sumamente importante, pero casi no se ve. Y ahí va a los valores que formamos, que los valores son los que ayudamos de tomar decisiones. Y bueno, de ahí tenemos decisiones hasta el punto que hay fruto. Y esas es las acciones, los sistemas, cómo está mostrado en la vida personal o la vida de una sociedad. La definición de cosmovisión es manera de ver e interpretar el mundo, o una definición más completo es la cosmovisión es sucintamente la concepción de un grupo social tiene de sus cosmos, es decir, de su entorno natural y social inmediato. Se realiza a través de las ideaciones surgidas a partir de preguntas fundamentales como ¿quiénes somos? Bueno, eso es bueno para tener como un fundamento y yo quiero tocar, creo que yo estaba refiriendo a este libro la semana pasada y yo buscaba porque creo que vale la pena mostrarlo y yo quiero poner unos asuntos prácticos y quizás podemos tocar estos más en la conversación al final. Pero hay un libro, yo no he encontrado en español, pero está muy bueno. Es un viejito, creo que cuando yo estuve en colegio bíblico fue uno de los libros que leemos y creo que ellos tienen ministerio transcultural, pero también tienen relaciones transculturales. Es un índice, una matriz que explica unos componentes. Hay varios componentes, pero toca 6 componentes de culturas que pueden definir. Y nos ayuda porque cuando entra en una cultura es bueno para ver, entendemos qué cosas son diferentes, pero a veces nos puede ayudar cuando hay choques, conflictos o diferencias de opinión, ahí podemos entender, es porque ellos están mirando desde una otra perspectiva. Este libro, Ministering Cross-Culturally, Ministerio Transcultural, un modelo encarnacional para relaciones personales. Y esta toca 6 puntos y voy a pasar por esos. Son tiempo versus evento, tarea versus persona, dicotomía versus holístico. Y vamos a tocar uno por uno. Estatus versus logro. Crisis versus no crisis. Y ocultar vulnerabilidad versus exponer vulnerabilidad. Y ojalá que yo he traducido bien, porque no encontré esto en español. Bueno, el primero, tiempo y evento. Ustedes pueden ver, y siempre hay bromas que, bueno, llegamos a tal hora. Bueno, esa es hora americano, o esa es hora de Latinoamérica, o esa es hora de las islas. Dicen en Hawái que es island time, que significa casi siempre que la hora indicada no es realmente, es una sugerencia. Yo recuerdo Frank Greer comentando cuando él estaba recién llegado a Papúa Nueva Guinea, que él fue y el pastor dijo que vas a predicar tal día que viene, y él quiso llegar temprano y fue un viaje muy largo y porque fueron nuevos decidieron salir más temprano. Bueno, él dijo, ¿a qué hora? No sé qué hora, él dijo, tipo 10 de la mañana. Bueno, ellos llegaron, estaba como 9:30 porque quisieran llegar temprano. Bueno, esperaban hasta 10 y no había nadie.
De repente salió el pastor con su toalla para bañarse y ya había pasado la hora y el pastor estaba tranquilo porque para ellos probablemente ni tenía reloj. Él dijo que bueno, 10 está por la mañana y regularmente cuando el sol está ahí es por la mañana y cuando la gente llega vamos a iniciar el culto. Este fue algo cultural que para ellos, si uno fue eh, muy pegado en la hora, podría ofenderlos, pero uno se sienten mal si han sido formados, mucho peor si son de Japón, porque ellos están hasta el segundo. El tren sale al segundo y si uno no está antes, está tarde. Esas son cosas que deberíamos tomar en cuenta, que la hora a veces enfocamos, y este fue algo que yo necesitaba quitarme, porque llegando de una iglesia en California tuvimos como 3 cultos muy concisos cada mañana, y cuando yo llegué ahí, yo necesitaba tranquilizarme. Si alguien no llegó a la hora, no fue porque eran mal de carácter o algo, es solo fue, para la mayoría no fue una gran cosa. Bueno, en las ciudades hay que ser más puntual y entendemos que esta es algo fluido. La perspectiva aquí fue muy interesante porque cuando hablamos de tiempo versus evento, si el evento es el énfasis, van a estar ahí hasta cuando Dios ha hecho lo que Él quiere hacer. Y lo que veamos en la Biblia, que Dios tiene mucha paciencia. Dios no tiene fecha de vencimiento, Dios está eterno. Y esto significa que cuando Él está en la formación de líderes, a veces Él tiene mucha paciencia. 40 años vagando Moisés en el desierto para escogerlo. Y yo creo que si debemos entender si vamos a estar en un lugar y si un líder no está puntual, se frustra la gente. Necesitamos entender esto. Pero si alguien está tanto enfocado en la hora hasta el punto que está señalando o menospreciando o causando fricción con personas, deberíamos entender que este realmente no es el corazón de Dios. No podemos, dice este librito, no podemos programar los eventos de Dios en una matriz con exactitud porque Dios es fuera de tiempo y necesitamos conectar y ministrar adaptando a las prioridades de los con quien trabajamos. Y deberíamos entender, si entramos en una cultura, tratamos de mantener una balance, pero siempre deberíamos entender qué son los valores más importantes en una cultura, pero también bíblico, porque a veces los valores bíblicos no son los mismos de una cultura. Algo que yo he visto cuando yo regreso ahora a los Estados Unidos, yo fui a predicar, estábamos en 9 iglesias, 14 servicios, y en algunas iglesias están muy concisos. Y yo sentí una presión estando ahí de la hora y a mí no me gustaba. Yo estoy puntual en nuestra iglesia, comenzamos a tiempo, pero la hora de terminar no está muy definido, así que tenemos cierta flexibilidad. Y yo sentí un poco restringido porque a veces si estamos tan pegados al reloj, y yo entiendo, algunas iglesias por necesidad tienen tráfico, tienen miles de personas, pero ¿dónde está el espacio para que Dios mueve? Y eso es algo que deberíamos mantener en nuestro cerebro, que Dios no está bien pegado en la hora. Bueno, tarea o persona. Algunas culturas están muy enfocadas en lo que es cumplir una tarea. Si yo tengo que hacer algo, como yo estaba en un sindicato de construcción por años, y bueno, si usted no quiere hacer el trabajo, no hay problema, está despedido, aquí son sus cheques que se van. Y uno aprende que tiene que producir o van a perder su trabajo. Y bueno, hay relaciones dentro de esto, pero realmente uno está pagado por producir. Esta es muy fuerte en algunas culturas, pero hay otros donde la tarea no es tan importante hasta que podemos aplicarlo a los cultos también. Bueno, cuando venimos aquí, yo estaba acostumbrado de tener la presentación bien bonito, tuvimos las luces, tuvimos la hora, tuvimos el PowerPoint todo presentado. Cuando yo llegaba a algunas iglesias rurales, ya el culto estaba iniciando, la hermana estaba orando para iniciar y todavía están afinando las guitarras, el sonido no fue bien regalado y al inicio uno se siente mal, pero después de un tiempo
cuando yo regresé a Estados Unidos a una iglesia muy profesional, yo sentí, wow, es un poco congelado que estamos enfocados más en la producción. Pero no es que uno es correcto o incorrecto, pero a veces enfocamos más en la tarea que están cumpliendo y no vamos a poner a hermana ahí porque ellas no, no pueden llegar a la nota, no pueden cantar bien, pero en otras iglesias porque la persona es más importante que la tarea. No importa tanto si no pueden cantar bien porque su corazón está ahí. Así que ustedes van a ver que para uno van a pensar que esta decisión es correcta. Yo recuerdo llevando grupos para acá, él dijeron, wow, necesitamos hacer un taller de música, de cómo afinar los instrumentos. Y yo dije que tranquilo porque realmente para ellos no es problema, pero por su perspectiva dicen que hay que arreglar esto ya, pero es porque estaban llegando de otra cultura y a veces uno tiene que abrir sus ojos y ver que quizás ellos tienen un valor, un sistema de valores diferente. Es algo de tomar en cuenta. Y en la vida de Jesús, yo quiero decir que cuando comparamos tarea y persona, hay que hacer un trabajo con éxito. Esto aprendemos de Salomón, de David, que ellos hicieron su ministerio con excelencia. No estoy diciendo que dejamos esto por afuera, pero también cuando veamos la vida de Jesús, él enfatizaba la persona mucho más de la producción y sus discípulos y otros estaban empujando a él para arreglar su ministerio cuando él seguía siempre tratando de enfocar en la persona. Así que deberemos mantener un balance. Dice este libro, la vida de Jesús nos muestra que un énfasis en personas es nuestro modelo, pero diferentes culturas van a poner un valor extremadamente diferente en las tareas y en el nivel de excelencia que realizan sus trabajos. Bueno, la próxima, y esto podemos tener gran conversación, y yo seguramente no soy profesional en esto, pero es bueno tomar en cuenta lo que es dicotomía y holístico. Dicotomía y holístico. Dicotomía es definido por más, bueno, alguien o una cultura que ve en blanco y negro, que quieren juzgar. Podemos decir que los fariseos estaban más en este sentido. Este es lo correcto, ese es lo no correcto. Y ellos formaron más reglas para poner encima, para asegurar que uno nunca llegó al negro y estaba en el blanco. La seguridad por alguien ahí viene de sentir que uno está en lo correcto, lo justo. Uno está haciendo lo que deben hacer. Información y experiencias son organizados sistemático. Hay leyes. Yo quiero decir que mucho de mi experiencia en Estados Unidos tiene mucho que ver con esta manera de pensar. Hay mucha legislación. Un gran parte de nuestros ingresos deberían ser asegurando la casa, asegurando la vida, asegurando seguros médicos, seguros para otros eventos que podrían, siempre tratando de tener todo bien organizado. Y cuando uno cuando uno se va a una cultura que es más holístico, cada decisión es más fluido. Para juzgar un evento, podemos pensar más en un rey como Salomón tomando y la gente trae en su caso a él y él tiene que escuchar las diferentes versiones y él va a tomar una decisión. Él tiene derecho de hacer esto, no es tanto cumpliendo la ley, él está tratando de tomar una decisión sabio según lo que ha venido a su comprensión. La seguridad viene de escuchar los puntos de vista de otros. En varios tribus dicen que hasta que yo trabajo con la iglesia cuadrangular en Guatemala y ellos toman decisiones muy diferentes. En la ciudad donde está más, podemos decir, dicotomía, ellos tienen más, usan los reglamentos de la iglesia cuadrangular, pero cuando van a unos lugares indígenas,
ellos no eligen líderes, tienen sus líderes. Y si ellos quieren pintar la iglesia de tal color, van a unir todos los ancianos, practicar. Si necesitan 2 horas, un día completo, van a tener cenas y duran hasta el otro día, hasta cuando toman una decisión. Y cuando la decisión está tomada, todos están bien porque había un acuerdo. Son maneras de tomar decisiones diferentes, pero los que están muy apresurados por tiempo, cuesta pensar holístico porque no, queremos una decisión ya para saber lo que es correcto y incorrecto y movemos al otro asunto. Bueno, y esto podemos ver causan asuntos en la ética y la ética pastoral. Bueno, unos ejemplos, y yo no voy a meter en los ejemplos, pero esos son algunos ejemplos que en las diferentes regiones han hablado. Por ejemplo, el matrimonio y divorcio. Ese es un asunto muy cargada. Hay posiciones diferentes dependiendo de la cultura. Hasta la cuadrangular han tomado discursos. En algunos países están más abiertos a tener divorcio y pueden recasar y mantener el ministerio. Otros dicen que caso cerrado no. Yo recuerdo siempre en mi clase de ministerio transcultural, hablando por ejemplo, si un misionero llega a un tribu y el jefe, que siempre si el jefe decide somos cristianos, todo el tribu está cristiano, pero ¿qué va a suceder si él tiene 20 esposas? ¿Qué es la cosa bíblica para hacer? Que él tiene que mantener con la primera y echar por afuera los 19 que ya no tienen manera para sobrevivir, o hay cuestiones éticas que son muy distintos. Uno que piensa en dicotomía va a decir, no, ese es correcto, ese es incorrecto. Caso cerrado. Pero hay asuntos éticos que a veces tienen que tomar en cuenta la plenitud del contexto cultural. Yo creo que un buen ministro, misionero, tiene que entender que la Biblia está muy claro en ciertos asuntos, pero hay flexibilidad en la manera que tiene que interpretar. Y veamos Jesús hacer cosas interesantes. Por ejemplo, la mujer que estaba en el adulterio. Hay mucho ocurriendo ahí que podemos suponer porque la historia, el cuento no nos enseña exactamente, pero Jesús empezó a escribir. ¿Qué estaba escribiendo? No sé, pero en la cultura un hombre tenía cierta libertad para tener sus asuntos ahí fuera del matrimonio, pero la mujer no. En mi mente yo estoy pensando que Jesús estaba poniendo los nombres de la muchacha que había visitado fulano, los que estaban ahí. Yo no sé si es correcto o no, yo no soy teólogo, pero el punto es que Jesús estaba poniendo su dedo en algo que no fue correcto. Los que trajeron a esta mujer a Jesús quisieran que él tomaba una decisión de dicotomía, pero él estaba tomando una decisión holística para traer sanidad y salud a ella y señalando lo que no fue correcto de la cultura. Bueno, voy a dejar esto porque ese es un punto muy interesante que un ministro debería tomar en cuenta. Bueno, vamos a la siguiente, estatus o logro. Estatus es identidad, depende de su estatus. Creo que tocamos este sistema en la India, que si uno nazca en una caste, él está por vida, está allí, su estatus está ya definido, pero otros enfocan mucho en su posición. En unos países, si uno logra obtener una posición en el gobierno, ya está hecho. Por esto a veces cuando uno toma un nuevo rol como presidente, alcalde, él pone su tío, pone su primo, ponen ellos en posiciones no porque tienen las capacidades, pero no, porque el estatus en sí es suficiente, ya tiene su poder. Yo tomaba en cuenta que aquí en El Salvador el estatus es más importante que en Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos, mucho más en California, un pastor es como amigo, somos
somos parte de la familia, pero aquí el estatus de pastor fue más alto y yo necesitaba actuar diferente, tomando en cuenta que la gente me estaba esperando para mandar. Yo no fui acostumbrado a hacerlo, pero aquí la gente espera que alguien en posición los dicen lo que deberían hacer y no van a actuar independientemente, sino que su patrón, su jefe ha mandado que lo hacen. Hay que tomar en cuenta que hay diferentes expectativas. Logro, algunos países enfocan más en su éxito. Bueno, en algunos lugares no es tanto su posición, pero si uno ha tenido éxito, pueden avanzar, pueden ganar bien y uno puede llegar desde la pobreza hasta la riqueza en un solo vida y este es más un énfasis en logro. Bueno, en esto deberíamos tomar en cuenta que ambos lados están equivocados para los cristianos si enfocamos mucho ahí. La búsqueda de prestigio está opuesto a la carrera de un siervo de Dios, dicen en el contexto de este libro, que él tiene para cada creyente. Un obrero debería encontrar su valor en el patrón mostrado por Jesús y no encontrarlo en su posición ni en sus logros. Es bueno de tomar esto en cuenta, pero realmente la identidad, el valor no viene si uno tiene estatus. Jesús fue muy claro en esto, tampoco solo por sus logros. Bueno, el siguiente, número 5, crisis o un énfasis no crisis. ¿Qué significa esto? Hay culturas, yo refiero también a Estados Unidos otra vez, yo estaba hablando de los seguros, tiene seguros para esto, tiene seguros para cuando sus seguros no cubren algo, siempre hay un plan, los alcaldes tienen plan para desastres, hay planes de desastre de huracán, de terremotos, todo está bien organizado, hasta el punto que uno puede ser congelado con mucho miedo de esto. Y el escritor de este libro, él estaba en una isla que se llama Yap, y los yapís, ellos estaban no crisis. Si estaba por venir un huracán, dicen que, bueno, hay nubes, pero a saber, vamos a ver. Si destruye mi casa, voy a construirla de nuevo, pero ellos tranquilo, esperamos hasta cuando algo ocurre. Y para este misionero fue como ellos no preocupaban, que fueron muy necios para no preparar. Pero a veces en las culturas, y podemos decir a veces con culturas cuando había mucha pobreza, ellos no tienen dinero extra para invertir en una bodega de comida extra. Ellos no tienen planes, ellos no tienen beneficios, ellos no saben cómo van a planificar. Y bueno, cuando uno está ya por retirar, bueno, ojalá que mis hijos me van a cuidar porque yo no tengo nada ahorrado, yo he invertido todo ello. Pero esa es una manera diferente. Y quiero decir que también de una otra manera a veces viven un poco más tranquilo. Pero en esto yo quiero explicar que esto es donde podemos ver un intercambio muy bueno con diferentes culturas. Un ejemplo que yo tengo es que yo trabajo con FDR, Foursquare Disaster Relief, y ese es un Chad Eisenhardt, ya formó hace, no recuerdo cuántos años ya creo que por fin el año pasado él retiró de este ministerio, pero prácticamente formó de algo que respondió a desastres hasta el punto que están respondiendo a desastres alrededor del mundo. Yo fui hace unos años cuando hizo erupción el volcán de fuego en Guatemala, yo fui para responder y inmediatamente estaban respondiendo con ayudas que yo tuve la oportunidad de ir y hacer unos videos. Están respondiendo. Hace poco hicimos una ayuda en Nicaragua. ¿Qué es esto? Esa es una idea donde una cultura que tiene buena preparación para crisis pueden ayudar a una cultura que no tiene la infraestructura para hacerlo. Esto fue algo que yo he visto una gran ayuda. Y bueno, yo he escuchado historias, respondió FDR a través de la cuadrangular en Turquía. Y aunque no hay mucha presencia cristiana, la iglesia, como yo entiendo, la iglesia evangélica más grande en Turquía es la iglesia cuadrangular y la cuadrangular fue posicionado por haber tenido iglesias en diferentes lugares. No tenían todos los recursos, pero por su preparación a través de FDR, ellos estaban siendo usados por otros ONGs para traer ayuda. Y también
pueden ministrar a la gente, aunque este es un país musulmán y no pueden predicar públicamente, también los cristianos sí pueden ministrar. Así que la Iglesia Cuadrangular, por tener ya inversión para responder a la crisis, estaba posicionado inmediatamente para responder. Ocurrió en Ucrania también. Yo he escuchado varias historias donde la Iglesia Cuadrangular ha sido posicionado por esta postura de preparar para crisis en lugares donde no estaban preparados. Pero hay que responder y entender. Cuando uno está entrando a una cultura y viene de una preparación para enfocar tanto en crisis hasta las crisis que no han corrido, pueden menospreciar o dicen que esos son necios porque no preparan, pero tienen que entender que cada cultura tiene una manera diferente para responder. Bueno, la última que tenemos es ocultar vulnerabilidad o exponer vulnerabilidad. Ocultar es donde tiene que proteger su imagen sobre todo. Bueno, eso es algo personal, cada uno es distinto, pero hay culturas donde es muy importante para proteger su imagen, no ser expuesto a condiciones donde se pueden fallar, no asumir la culpa y esconder su vida personal. Uno de los ejemplos, nunca he viajado ahí, pero he usado la cultura de los japoneses. Yo he escuchado que para los japoneses hay leyes muy, muy fuertes de difamación. Por ejemplo, si alguien está en un error en moral y alguien expone en esto, él puede hacer un caso en contra de esta persona y ganarlo. Hay leyes muy fuertes, así que deberíamos tener mucho cuidado, aunque algo es verdad, no podemos traerlo a la luz. Hay otras culturas hoy con nuestros medios sociales donde todo el mundo quiere publicar y hay casi yo digo, enfermedad de querer asesinar la reputación hasta nuestros líderes, que los medios hoy en día están muy, muy enfermos en este sentido, con este deseo de exponer los errores de otros. En unas culturas deberían tener mucho cuidado con esto. Esto aplica también en El Salvador, porque durante la guerra civil, si alguien quisiera señalar y dice que mi vecino está vinculado con la guerrilla o esto, ellos van a traerlo de noche muy frecuentemente y nunca regresen, desaparezcan. Así que está formado una cultura aquí donde la gente no quieren exponer, no quieren compartir cosas, hasta el punto que yo he visto que durante años yo he tomado un tiempo para que yo tenga la confianza hasta el punto que alguien puede confesar algo, hasta que algo mínimo, porque en esta cultura no es saludable o ellos han aprendido de no exponer su vida personal. Hay otras culturas donde exponer errores son aceptables. Todos nosotros fallamos, no hay problema. Podría ir más allá de lo seguro. Uno puede intentar cosas. A veces la gente no quiere intentar algo porque no quieren ser expuesto a la vergüenza. Y a veces mantengan que la gente no tiene mucho éxito porque uno no puede tener éxito, sino que van más allá. ¿Qué estamos diciendo? Que, bueno, entendiendo la cultura en la cual estamos, podemos formar nuestro ministerio para que podamos formar una cultura diferente, donde digamos, bueno, aquí uno puede fallar. Bueno, aquí usted puede confesar sus pecados y yo voy a mantener la confianza con usted y vamos a ver un proceso de restauración. Si hay una cultura donde es muy propenso de ocultar, hay que tomar en cuenta que la gente va a ser muy lento y tiene que tener mucho cuidado para proteger su reputación y tener mucha confianza y el chambre, pueden hacer pedazos de una cultura que uno quiere formar. Otro lado también que hay sobornos, corrupción, y ese es un asunto muy interesante porque hay países donde uno casi no pueden hacer un trámite, sino que pagan un porcentaje extra. Y eso es algo que a veces los misioneros que tienen que manejar. ¿Cómo hago las cosas
cómo pueden proceder correctamente cuando los sistemas casi no funcionan, hasta el punto que los sistemas a veces están formados que no pagan un precio justo. Y yo entiendo esto también, que yo a veces cuando necesitamos negociar o esto, yo digo, yo no voy a hacer la negociación porque yo siempre voy a tener el precio gringo. Que yo voy a recibir un precio especial solo por el hecho de que estoy extranjero. Entendemos que hay cosas que tiene que manejar ahí. Bueno, creo que vamos a dejar estos puntos y algo que quiere tocar muy rápido, y esta es una lucha y me imagino que Pastor Humberto ha necesitado tocar muchos asuntos de la ética. La ética cristiana es algo que toca valores, que tocan las diferencias culturales, que tiene que aplicar la palabra de Dios a una nueva cultura. Y cuando yo era joven, más yo pensaba que el mundo era más blanco y negro, pero ya que más estoy madurando y siendo expuesto a cosas, yo veo que hay mucho espacio que está gris, que es difícil a veces tener una decisión muy exacta. Y por esto yo estoy cambiando para ser más holístico, lo más que estoy pasando en mi vida, lo más que estoy, ojalá que madurando. El profesor del bíblico vino aquí para hacer un charla de ética, Terry Samples, y él explicó una jerarquía de valores que tenemos encima Dios y la palabra de Dios. Y después tenemos leyes civiles. Y después tenemos como creencias, valores como cristianos, y hay una jerarquía. Él dijo que lo que a veces cuesta es cuando las leyes civiles están opuestas a la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios nos enseña para respetar las leyes civiles. Y algunos de los leyes del Antiguo Testamento entendemos que fueron leyes civiles. El principio siguen hasta hoy, pero no podemos apedrear a alguien que está en adulterio, porque lamentablemente casi la mitad de nuestra congregación ya no existe. Así que esa es una decisión ética. Parece obvio, pero si uno quiere ser en dicotomía, no pueden tomar decisiones ahí. Así que deberían aplicar. Cosas de divorcio, cosas de matrimonio, cosas de las expectativas para los cristianos. Todo esto tiene que tomar en cuenta cuando uno está saliendo de una cultura a otra. Y un buen ejemplo, y vale la pena si usted en alguna ocasión tiene oportunidad de leer la biografía de Dietrich Bonhoeffer, me impactó este pastor porque él fue un ministro que salió de Alemania y estaba ministrando en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Pero él tomó la decisión, él tenía libertad para estar ahí, pero él tomó la decisión de regresar a Alemania sabiendo que podría causar gran problema si resulta que él falleció. Él fue un mártir del régimen de los nazis. Pero hubo algo interesante en este hombre que él escribió. Él estaba discipulando según el sermón en el monte. Él fue un pastor que quisiera vivir exactamente como Jesús enseñaba. Y también escribió mucho de la ética. Pero hubo un parte en la historia donde estaba muy interesante, porque él fue trabajando. Hubo una iglesia confesando, la Confessing Church, que desconectaron de la iglesia luterana, que fue la iglesia nacional de Alemania, porque los nazis estaban entrando, cambiando la Biblia, poniendo la suástica en vez de la cruz, diciendo que Jesús no fue un judío, prácticamente haciendo corrupción del evangelio. Y ellos dijeron que ya no podemos pertenecer a la iglesia nacional, deberíamos formar una iglesia que está confesando las verdades de la palabra. Él fue parte de esto. Él tenía vínculos fuera de Alemania tratando de comunicar lo que estaba sucediendo, pero también los alemanes estaban usando él como si fuera un espía. Así que ellos estaban poniendo él porque él estaba con una familia muy conectado con los alemanes, una familia de poder.
Así que los alemanes estaban tomando él como para infiltrar la iglesia, pero al mismo tiempo él estaba parte de esto para estar conectado y reportar a la iglesia de verdad lo que estaba pasando con los alemanes, hasta el punto que estaba reportando fuera de ahí para que podrían tratar de deshacer los nazis. Y él tomó la decisión de formar parte de un complot para asesinar a Hitler. Y creo que hubo 2 o 3 oportunidades, hasta el punto debemos decir que Hitler fue protegido por un espíritu, un potestad, no sé, porque hubo un tiempo cuando estaban tratando de asesinarlo en un avión y de repente en la última hora no abordó. Otra vez que explotaron una bomba en frente de su escritorio y hasta que su pelo estaba arriba, mató a los que estaban ahí y el hombre estaba bien. Pero ¿cómo es un cristiano que pueden tomar la decisión de asesinar a este líder? Y él explica el proceso en lo cual él estaba luchando con esta ética, hasta qué punto está correcto para un cristiano ser vinculado con un complot como esto. Fue muy interesante para tomar, pero ese es un ejemplo para hablar con la ética, que en esta jerarquía de valores, a veces los cristianos queremos decir, ese es correcto, ese no es correcto. Pero él llegó a un tiempo y hay un testimonio de alguien que dijo que estaba en un lugar, una celebración y reportaron lo que los nazis habían hecho y él puso de pie y él daba un saludo de los nazis y él dijo que en este momento yo sabía que él había hecho este cambio en su mentalidad porque él estaba poniendo su postura como si fuera de acuerdo con ellos, sabiendo que él fue tratando de infiltrar y él fue parte de este plan para deshacer los nazis. Bueno, estoy tocando esto porque deberíamos a veces, queremos como los, a veces legalistas, como algunos que piensan que sabemos lo que es correcto, sabemos que no es correcto, pero para ser un buen misionero como fue este pastor Dietrich Bonhoeffer, debemos a veces presentar lo que percibimos de ser lo correcto a la palabra de Dios y permitir una perspectiva holística para tomar una decisión sabio en el momento, tomando en cuenta la plenitud de lo que está ocurriendo. Y a veces deberíamos ser abiertos para poner nuestra postura, que estábamos aquí, este es mi pensamiento, y hasta la muerte, y decidir que, wow, ahora yo estoy leyendo la palabra de Dios y estoy escuchando las perspectivas de otros, y ahora yo he cambiado mi manera de pensar. Creo que un misionero debería ser muy estable, muy correcto en las doctrinas que son esenciales a la fe cristiana, pero también ser un poco moldeable para poder interpretar su perspectiva según una nueva perspectiva, un nuevo cosmovisión cultural. Bueno, dejamos esto y creo que tenemos un par de puntos que yo quisiera tocar con respecto de cómo ministramos intercultural y uno de los estudios que yo hice hace años fue en mi maestría. Yo quisiera aprender más de cómo ministramos en tiempos de crisis. Hemos escuchado que bajo persecución, que la iglesia crece, que la iglesia en la China. Creo que si la pastora María Inés va a enviar el Word documento, yo tengo unos, no vamos a tocar en este enseñanza, pero hay varios asuntos de cómo la iglesia ha crecido bajo crisis en diferentes países, que fue parte de mi estudio. Pero en esta enseñanza voy a tocar solamente lo de El Salvador, que yo hice una entrevista de varios pastores durante mi maestría, estudiando, queriendo saber por qué la iglesia prácticamente tenía avivamiento. La iglesia evangélica creció rápidamente durante este tiempo de crisis de la guerra civil aquí en El Salvador. ¿Qué estamos tocando ahí? Este aplica, sí, también a los cambios de cultura. ¿Por qué? Porque tiempos de crisis a veces se quebrantan algunas estructuras que a veces en una cultura forman una estructura que no permiten un avivamiento, que no permiten
el mover del Espíritu Santo, porque a veces por ejemplo, cuando Jesús vino, Él rompió mucho de las expectativas. Él estaba rompiendo unas estructuras que fueron formados, pero habían perdido la esencia de la palabra de Dios. Y Él estaba quebrantándolos para que el Espíritu Santo pueda hacer algo nuevo. Y a veces durante tiempos de cultura o de tiempos de crisis podemos ver que Dios rompe algunas estructuras de la cosmovisión para que Él pueda hacer algo nuevo. Y a veces poco a poco no se pueden hacerlo, pero tiempos de crisis rompen hasta el punto que se pueden mover el Espíritu Santo. Y esto es lo que veamos. Y en este estudio no encontré cosas más allá, algunos secretos, pero yo encontré unas cosas básicas que fueron componentes de este gran crecimiento que permitió un avivamiento. La cultura salvadoreña estaba hecho en pedazos durante este tiempo de guerra civil. Número uno, inseguridad. Cuando hay inseguridad, cuando uno está muy en su zona de confort, en un lugar, a veces no hay mucho espacio para que Dios mueva, pero en este tiempo de inseguridad, la gente está desesperada, empiezan a buscar a Dios. Este fue el número uno. Número dos, crecimiento en la iglesia. Veamos durante el tiempo de la guerra que hubo una explosión. Un pastor nuestro dijo que él estaba parte de un ministerio creció de una iglesia plantada a cientos, después a miles. Estamos hablando de menos de un año que hizo una explosión de crecimiento esta iglesia. Y esto no fue común, mucho menos para iglesias evangélicas durante este tiempo en El Salvador. Distinciones culturales. Hubo como la cultura del campo, la cultura de la ciudad, estamos como mezclados. Hubo cambios en la cultura. Hubo gente que estaban ya cambiando, muchos cambios en su vida radical. Este fue ocurriendo. La próxima neutralidad, algunos de esos cambios, por ejemplo, el costumbre que tenemos en El Salvador, que la gente andaba con corbata, manga larga, que cargaba Biblia, las hermanas, hasta muchas iglesias todavía ponen mantelina, que es un manto para cubrir su cabeza. Algunas denominaciones aquí todavía las mujeres, no solamente en los servicios, pero todo el día lo ponen estos. Estos fueron puestos para parecer como un cristiano, que fue para su seguridad, porque hubo siempre toca de queda durante la guerra civil, pero si uno era cristiano, que tuvieron sus vigilias, sus cultos de noche, y si uno andaba en calle y mostraron por su exterior, su vestuario, que estaban yendo de iglesia, estaba una neutralidad. Ellos podrían circular siendo cristianos. Había un respeto para esto. Veamos también que hubo un poder, el mover del Espíritu Santo, probablemente por eso de tener vigilia, una entrega de oración. A uno de nuestros pastores, que él fue invitado a una vigilia. Ese es su testimonio, como él aceptó a Cristo. Él había tomado un par de cervezas y su amigo lo tomó a una vigilia y él aceptó a Cristo este día. Él se fue el siguiente día, fue bautizado en el Espíritu Santo. Ahora es uno de nuestros pastores más poderosos. Así que gente estaban siendo cambiados rápido. No fue como transición lentos, estaban en el poder del Espíritu Santo. Y yo he escuchado milagros que ocurrieron, hasta que pastores o iglesias que estaban bajo balazos y no causó ningún daño, hasta que un testimonio de algunos que estaban haciendo un enfrentamiento en frente de una iglesia y dejaron porque habían visto unos hombres de guerra que fueron ángeles allí. Yo escuché un pastor que dijo durante un tiempo de guerra que él estaba porque quedó en medio calle, que de noche, que fue muy peligroso, sin combustible. Y él dijo que, Señor, tú has convertido agua en vino, así que convierten este agua en gasolina, y lo echó el agua en el tanque y el carro arrancó y llegó a casa. Hubo milagros, hubo una manifestación del poder de Dios. Y últimamente que había un componente de reinventar y revivir. Durante tiempos de crisis,
muchos de los costumbres, muchas de las cosas que han sido formado, a veces por buenas razones, están hechos pedazos y se pueden reformar. Esto, y por casualidad, yo estaba terminando este estudio durante 2020 y estaba estudiando las crisis de los terremotos, de la guerra civil en El Salvador, y justamente cayó este otro crisis que fue de COVID. Y justamente ahí estábamos reinventando todas las iglesias que en El Salvador, varios iglesias tienen culto todos los días, nunca paran. Cada día, lunes hasta domingo y otra vez a las 4 de la tarde siempre hay culto. Y ellos por primera vez en décadas suspendieron sus cultos y daban cuenta que, wow, quizás no es necesario tener culto todos los días. Había cambiado. Y habíamos hablado de esto a ellos, que quizás no necesitamos enfocar en tener culto todos los días, que pueden estar con familia, que pueden hacer discipulado, pero nunca quisieron cambiar hasta cuando vino un crisis de COVID y ahora tienen como 3, 4 cultos al día y hacen otros eventos. Así que a veces un crisis podrían llevar a cabo unos cambios que son para el bien, el salud de un ministerio que no se pueden implementar, sino que hay un crisis. Y los líderes saben esto. ¿Por qué surgen? Hablando de los alemanes también, Hitler fue muy astuto en esto. Él usó la crisis económica porque castigaron demasiado a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. No pudieron tener militares, no pudieron tener, estaban castigados, su economía estaba en pedazos. Él aprovechó esto para predicar nacionalismo, para predicar de la raza alemana que el país va a ser grande otra vez. Y él sabía que un tiempo de crisis podrían formar una ventaja. Bueno, muchos líderes lo usan para mal, pero nosotros como cristianos deberíamos entender que hay que usar estos tiempos para a veces llevar a cabo un cambio cultural para llevarnos a un otro nivel de éxito. Bueno, y al final pueden ver los componentes que yo encontré en mi estudio. El crecimiento de la iglesia es lo que estamos buscando. Veamos un crisis adelante que forman inseguridad. Siempre había como una respuesta social. Las iglesias durante el tiempo de crisis deberían ser parte de la solución. Podemos ver esto en FDR, los ministerios que ayudan en tiempos de crisis, ser preparado para un crisis. Es una gran ventaja cuando una cultura no está bien preparada. En la iglesia pueden entrar y estar ahí con manos abiertas y el poder de Dios y una ayuda social. Hay que reinventar y revivir. Esos son los componentes que ayudan. Y abajo de todo esto, fue un discipulado muy personal. Gente estaban siendo formados rápidamente durante tiempos de crisis porque a veces fuera necesario que un pastor de repente está salvo un mes y el pastor se va y ahora otro está pastoreando. Así que había una formación muy rápida de discípulos y siempre la oración, el poder y milagros, la dependencia en el Espíritu Santo. Bueno, esa es parte de mi estudio en crisis que creo que también aplican y creo que vamos a pasar el resumen y después vamos a dejar un tiempo para conversación. Para hacer un resumen de los 3 enseñanzas que hemos hecho, comenzamos hace 2 semanas hablando de lo que significa ser un inmigrante. Yo le dije que no soy tanto expatriota porque este tiene un sentido más que tiene otro entorno, pero yo digo que yo paso por las mismas dificultades de ir de una cultura al otro. Yo he pasado procesos de ser un inmigrante aquí, pero este nos ayuda para entender que realmente yo no pertenezco tanto a un país o al otro, yo pertenezco al reino de Dios y esa es una buena postura para tener los ministros. Su ministerio fluye desde una familia saludable. Hemos hablado mucho de esto. Las ventajas que tienen los hijos que han vivido en varias culturas, pero siempre y cuando los padres y la familia mantengan esta conexión familiar, porque va a ayudar para sobrepasar las dificultades que hay para vivir en una diferente cultura y los hijos pueden salir mucho más preparados para la vida estando ahí.
Hemos identificado las ventajas y desventajas de niños de tercera cultura. Si no lograron escuchar la enseñanza de la semana pasada, vale la pena. Tocábamos este tema y Pastor Humberto tenía unos buenos puntos y la pastora María Inés también de lo que significa vivir en dos culturas como un niño y ser formado así. Tocábamos unos puntos de una iglesia bilingüe que para ministrar en diferentes culturas tiene que tomar en cuenta, y mucho más en las ciudades donde hay una mezcla de muchas culturas, que hay que tomar en cuenta cómo funcionan los ministerios bilingües. El árbol de cosmovisión tocábamos la semana pasada y ahora, que hay que entender que usted tiene una manera para percibir el mundo y este afecta cada decisión que usted toma, este afecta cómo usted vea hasta que como vean para tomar una decisión. Los espectros de orientación para ministrar en una nueva cultura, ojalá que esta ayuda. Yo recomiendo este libro. Si lee en inglés, lamentablemente no he encontrado el recurso en español, pero me imagino que a otros, pero vale la pena a veces estudiarlo para entender, wow, yo soy más así y ellos son así. Y esta ayuda a uno para tener comprensión, pero también para tomar decisiones más saludables como van a ministrar. Y bueno, los efectos del crisis en el ministerio. Esos son los puntos que hemos tocado durante los últimos 3 semanas. Y ahora quiero pasar a María Inés. No sé si hay preguntas, conversación. Me imagino que Pastor Humberto va a tener unas perspectivas para compartir con nosotros. Gracias. Sí, hay dos preguntas, pastor. Teniendo en cuenta Efesios 4, Tito 3, 1 al 11, ¿es responsabilidad del misionero involucrarse en el proceso de santificación o es del Espíritu Santo en los que han nacido de nuevo? Pues algunos misioneros caen en la actividad de guiar a la salvación por la ley y las obras, Gálatas capítulo 3. Y creería que es más importante para los asistentes conocer cuál es la injerencia, función y alcance de un misionero ante los nuevos creyentes, proceso de santificación, en la cosmovisión de Jesús, la palabra de Dios o la del hombre. ¿Es función del misionero o del Espíritu Santo tener en cuenta el contexto cultural? Si estoy entendiendo la pregunta, formar discípulos es nuestro trabajo, es nuestro papel, formar discípulos. Pero cuando yo he entrado a esta cultura, porque mi contexto fue muy diferente en el sur de California, donde el vestuario es completamente diferente, los servicios, los cultos están diferentes. Cuando yo entré aquí, yo tomé una postura más de observar. Un ejemplo es en la zona rural, el vestuario de mujer casi nunca ponen pantalones. Esa es una cosa que no se hacen. En la ciudad se hace más porque tiene que poner uniforme. Ese es un ejemplo. En nuestra iglesia en California, wow, la gente hasta que pueden venir en su traje de baño prácticamente. Un poco de escándalo, pero no mucho. Hasta que tenemos servicios en la playa. Pero cuando uno viene, yo he visto personas que vienen y quieren combatir con esta cultura en el campo aquí que dicen que es legalista. Yo no tomaba esta postura. Cuando yo fui con mi esposa, siempre ponen falda. ¿Por qué? Porque yo no era aquí para ser la policía de moda. Yo estaba aquí para ayudar a la gente ser formada por la palabra de Dios. Y lo que yo aprendí en Romanos, que Pablo enseña, dijo que los que comen carne no pueden menospreciar los que tienen un fe más débil, que solo comen verduras. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Pueden comer carne? Sí. ¿Pueden comer solamente verduras? Sí. Pero él dice que si su convicción es así, usted está pecando para hacerlo. Para decir que aunque yo sé, según la palabra de Dios y mi comprensión, yo sé que uno puede comer carne, pero si uno tiene convicción de no comer carne,
yo estoy causando que ellos pecan, sino que ellos llegan a este punto por su propia revelación. Y esto pueden aplicar también. Yo he hablado con pastores, porque yo digo, en nuestra iglesia, mujeres ponen pantalones. Tenemos profesionales, tenemos una hermana que es arquitecta y ahí se visten. Pero si vamos al campo, ellos visten de una manera diferente, pero no somos hipócritas. ¿Qué estamos haciendo? En el contexto del campo, para predicar y discipular, tiene que entrar en las perspectivas ahí y no poner barreras. Pero con los pastores podemos tener conversaciones y decir, bueno, ustedes tienen estas reglas en su iglesia. Y yo siempre pregunto, ¿por qué? Porque tiene que mantener respeto en su comunidad. Esto yo entiendo. Pero si están poniendo solo porque siempre ha sido así, yo digo que ustedes no pueden señalar nosotros en la ciudad, porque si yo digo que cada mujer tiene que solo venir con falda, yo estoy diciendo a un profesional, abogado, que ya no pueden predicar en nuestra iglesia, ni pueden ministrar aquí, ni venir, sino que se visten de una manera. Y ustedes vean que esto no va a funcionar. No estoy predicando el evangelio, no estoy discipulando bien. Y estamos hablando solamente de salir 2 horas de la zona rural a la zona de la ciudad. No sé si estoy explicando la situación bien, pero yo creo que la pregunta fue si el Espíritu Santo es quien está haciéndolo, y yo digo que sí. Y parte de mi trabajo de un misionero es ayudar a aplicar la palabra de Dios a un contexto. Y si no hay choque con los costumbres para discipular, dejamos como está. Pero si veamos que ya las reglas, ya la cultura está poniendo obstáculos que ahora la gente no puede venir al evangelio, nosotros como los ministros deberíamos sentarnos y hablar y decir que es tiempo, que deberíamos ser como Jesús y tirar las mesas enfrente del templo. Ahora es tiempo de tirar la cultura porque ya no está permitiendo que la gente viene. Y si vamos a hacerlo, ¿cómo hacemos? Tenemos pastores que han luchado con esto, hasta la mantelina que ponen algunas mujeres. Tenemos iglesias que todavía ponen, pero no han puesto como regla. Ellos dicen que usted puede venir como quieren, pero esto no vamos a implementar como reglamento. Estamos respetando ambos lados, pero deberíamos ser relevantes a todo lo que vienen. Me imagino que Pastor Humberto ha tenido este proceso. Así que, ¿qué estamos diciendo? El discipulado no es una fórmula que yo puedo entregar y dice que si usted cumple en estos 10 reglamentos, ya es un buen discípulo. La gente quiere en esto. El legalismo nos da mucho confort porque ahora si yo sé que tengo que hacer, estoy bien. Pero Jesús no fue así. Cuando vino un joven rico, él dijo que hay que vender todo. Nadie más estaba vendiendo todo. Pero él dice que yo sé que para que tú me sigas, tú tienes que hacer esto, pero esto no es una regla para todos, es una regla para ti. Y está más difícil, porque el discipulado podemos tener principios generales, pero la palabra de Dios se aplica en diferentes culturas y aplican a cada persona diferente, aunque no implica que yo pueda decir, el ley de adulterio no aplica a mí, por mi contexto, no. Hay ciertas cosas que son igual para todos, pero hay mucho área gris donde podemos aplicar y permitir que el Espíritu Santo, y lo mejor que podemos hacer es enseñar a la gente de escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecer lo que Él está diciendo a ellos. Nosotros no participamos, nosotros no somos quienes santificamos a la gente. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Efesios 4 habla de la función de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es la de edificar el cuerpo de Cristo. Una palabra que está en Efesios 4 es de equipar a los santos. La palabra equipar ahí habla más que todo de ayudar. Se usaba en dos aspectos. Uno es en el aspecto médico. Era, por ejemplo, cuando una persona se dislocaba un hombro, el médico lo ayudaba para ponerlo en su lugar
aunque causara un poquito de dolor, pero el propósito no era de lastimar o de hacer daño. El propósito era de poner el miembro en su lugar para que funcione para lo cual fue creado a funcionar el hombro. Entonces, cuando había una dislocación, se ponía en su lugar para que el hombro entonces funcionara para lo que fue creado a funcionar. El otro aspecto era el de reparar un navío o un barco para ponerlo al servicio. Y Efesios 4, cuando habla de equipar a los santos, es este el propósito. Es de que cada uno encontremos nuestro lugar a través de la enseñanza de la palabra de Dios y la guianza del Espíritu para funcionar a lo que fuimos creados a funcionar, a hacer, o para reparar nuestra vida para ser puesta al servicio de Dios. Entonces, pero es el Espíritu Santo, la función o la participación del misionero, pastor o de un hermano del cuerpo de Cristo es la palabra de Dios y dejar que el Espíritu haga. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie. Tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser Dios. Lo fundamental en mi forma de entenderlo es que necesitamos orar. Cuando hay situaciones específicas, necesitamos orar y que Dios nos guíe cómo proceder en una situación específica. Un ejemplo. Cuando nosotros fuimos a África, una de las cosas que descubrimos era una corrupción aún dentro de la iglesia. Estaban acostumbrados a que el misionero les daba dinero para organizar algún evento, por ejemplo, una conferencia de pastores o de damas o de varones, y ellos inflaban el costo de del evento. Y cuando ya que terminaba el evento, siempre había un fondo, un residuo de lo que se les había dado y se repartían el dinero entre ellos. Ahora, yo me di cuenta de esto, y pasaron 2 años haciendo esto, sabiendo lo que estaban haciendo, pero la cosa era, Señor, ¿cómo tratar con esto? Yo soy nuevo aquí, puedo confrontar la situación de frente, pero la situación era, ¿qué es lo que realmente, cómo es que debo hacerlo? Y lo que sentimos que Dios nos estaba guiando es simplemente enseñar la palabra de Dios. Y en la conferencia de pastores enseñamos y comenzamos una enseñanza sobre la integridad de corazón. Ustedes se acuerdan del ejemplo de Abimelech cuando toma a Sara, que Abraham había mentido, y dijo, no es mi hermana, y Abimelech la toma. Y cuando Dios trata con Abimelech, le dice, eres hombre muerto. Y Abimelech responde, Señor, pero él me echó mentiras. Tú sabes que en la integridad de mi corazón hice esto. Y Dios le responde, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón hiciste esto, por eso yo te detuve de que no pecaras o que no hicieras nada con Sara. Sin mencionar lo que estaban haciendo del dinero y de todo eso, ninguna mención se hizo de eso. En el segundo año, después de la conferencia, el líder vino conmigo y me dice, Humberto, esto es lo que sobró de la conferencia, esto es el dinero que no utilizamos en la conferencia. Y confesó después, dice, estábamos acostumbrados a esto, siempre el misionero antes nos daba y hacíamos estas cosas, dice, pero Dios ha puesto convicción en nuestros días, en nuestros corazones, entonces no queremos seguir esa clase de vida. Entonces tenemos que orar y ver cómo es que Dios nos guía para tratar una situación específica. En otras ocasiones ha sido hay que confrontar la situación y hemos confrontado la situación, pero una vez que la gente ha
ha puesto una confianza, nos hemos ganado una confianza en que no solamente ellos pueden confesar, pero que nos pueden decir qué es lo que, por ejemplo, en el caso mío, qué es lo que yo estaba haciendo mal, quizás en mi actitud. Y había un intercambio ya de mucha confianza, de hablarnos con la verdad y confrontarnos unos a otros, el uno al otro, en diferentes aspectos de lo que estábamos pasando. Pero la obra fue del Espíritu Santo. Es la integridad de corazón que el Espíritu Santo comenzó a formar, es la palabra de Dios y la obra que el Espíritu Santo hace en el individuo. Pero no es, volvemos al mismo que hablar, Pastor Jared, no es de blanco y negro, tenemos situaciones de todos los 6 aspectos que menciona, pero es nuestra labor pedirle a Dios guianza, ¿cómo voy a proceder en esto? Y de ahí entonces podemos seguir. No, yo creo que no hay una forma de decir, bueno, esto se aplica a todas las circunstancias o a todas las situaciones. Y tenemos que orar en todo esto. Y esto no solamente con misioneros y pastores, esto es, por ejemplo, entre hermanos en Cristo, en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a proceder, cómo vamos a confrontarnos, cómo vamos a hablarnos la verdad en amor, cómo vamos, y eso es para todo el cuerpo de Cristo, no es solamente para los pastores o misioneros. En fin, esto es lo que puedo aportar. No sé si responde o hemos alzado más preguntas al respecto, pero estamos en la libertad de dialogar y continuar hablando de estas cosas. Bueno, yo veo que lo que usted mostró, y yo nunca, yo pasé unos 6 meses en Sudáfrica, pero no tengo mucha experiencia en África. Pero me imagino que en este contexto, en este variante de exponer o ocultar, ver la habilidad, fue que exponernos no fue aceptable. Y si tomaron la postura como quizás los de Europa para ser muy directo, uno ya no está actuando en amor. Y si no estamos actuando en amor, aunque parece que estamos permitiendo cosas, estamos fuera de la ley principal de Dios, que es actuar con estamos ofendiendo y cometiendo otro error que para ellos es aún más grave, mientras estamos tratando de resolver el asunto y podemos causar problemas no respetando y pidiendo al Espíritu Santo mostrarnos cómo puedo resolver esta cosa, pero en este contexto cultural y ya teniendo un patrón ya establecido, mucho más difícil ya tratar de cambiarlo. Y gracias a Dios que Él daba una manera para que Él hizo el trabajo. Sabiendo que nosotros no podemos cambiar a las personas, lo que buscamos es que la palabra de Dios haga una obra en el corazón de la persona. Es ir al corazón primero antes de ir a lo que es externo. Creo que es Oseas que habla cuando que Dios dice que llevó a Israel al desierto y ahí con amor trató con Israel. Y muchas veces cuando dice llevar a alguien al desierto, bueno, es algo donde no hay distracción, donde no hay nada. Y para mí eso representaría eh, eh, qué podemos hacer para motivar con la palabra de Dios a la gente para que vaya al desierto, donde, en otras palabras, a la presencia de Dios. Y sé que comparar la presencia de Dios con un desierto no es lo lógico. Y no es tanto eso, sino es el apartarnos y estar fuera de cualquier cosa que nos distraiga y estar simplemente con Dios. Y muchas veces pasamos por desiertos y en las crisis, usted mencionó que es cuando la gente busca a Dios. Entonces, para mí lo más importante es que
la gente ame a Dios con todo su corazón. Yo no puedo hacer eso, pero puedo enseñar la palabra de Dios. Y, y sobre todo es el recordar siempre a la congregación o a la gente del amor de Dios por ellos. Le amamos porque Él primero nos amó. Entonces, si podemos enseñar y mostrarle a la gente con la palabra de Dios cuánto Dios nos ha amado, eh, la gente puede responder a Dios, no a nosotros. La gente puede responder a Dios con ese amor también. La otra pregunta tiene que ver ahí donde dicen, si nos basamos en Colosenses 1, 24 al 29, ¿cuál es la prioridad y el objetivo de las enseñanzas del misionero frente a un perfil internacional y contexto intercultural? No olvidar los trasfondos y desafíos religiosos históricos de algunas culturas que es considerado como la muerte de otra fe. Bueno, en El Salvador no tenemos que tratar con religiones más que cristianismo o la Iglesia Católica, que sí, a veces hay un choque dentro de la Iglesia tradicional católica. No tenemos muchas religiones indígenas, podemos decir. Pero los primeros dos versículos que refirieron dicen, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Hay dos cosas que yo veo ahí, que Pablo veía su ministerio como una administración por la gracia de Dios que él estaba dado. Y ahí dicen que mis sufrimientos, él habla de sus sufrimientos. Y honestamente, yo a veces pienso que yo no soy tan calificado para tener mucho éxito en mi contexto, pero por la gracia de Dios, Él nos ha dado un favor con la gente y Él nos ha bendecido aquí. Pero creo que parte de lo que hemos escuchado frecuentemente es que la gente dice que ustedes han salido de su casa, de su país para venir por nosotros. Y bueno, no quieren ver que dicen que no tiene que sufrir para ministrar, pero realmente, según Pablo, según Jesús, según los misioneros yo conozco, pasan por dificultades, como hemos dicho con los hijos pasan por sufrimiento y esos mismos sufrimientos forman en ellos una habilidad de ministrar. Pero también hay algo interesante que ocurre, que cuando cruzamos de una cultura al otro, la gente a veces tiene un oído más abierto para escuchar la perspectiva, vean algo diferente. Y creo que ese es parte del beneficio que veamos de Jesús. Él se despojó de su reino para entrar y este nos llamó atención. Ese es Dios que vino para vivir con nosotros. Por esto muchas religiones no pueden decir, no pueden creer que Jesús es Dios. ¿Cómo puede ser que un Dios todopoderoso viniera para estar un ser humano? Pero eso es lo mismo que hacemos y a veces cuando pasamos por dificultades, estamos haciendo, y la pregunta fue, ¿qué es el objetivo y las enseñanzas? Y esto suena como muy básico, pero si yo puedo mostrar un amor por Jesús primero, a través de mi familia, y si yo puedo mostrar una vida íntegro, que yo he fallado, pero gracias a Dios Él me ayuda para mostrar un ejemplo de amar a Dios y de amar a mi familia y un amor para la gente. Este mensaje pone un base para que todo lo demás discipulado va a funcionar, pero creo que si un ministro que está de otra cultura viene y no tiene un amor, los misioneros que yo conozco que han tenido mucho éxito aman a la gente. Yo siempre pienso en los Greers. Ellos tienen un contacto, conexión con los de este pueblo de Papúa Nueva Guinea que es sobrenatural. Ellos tienen un vínculo, un amor. Y si este amor no está ahí, pueden dar buenas enseñanzas, pueden dar unas direcciones, pero realmente no pueden dar mucho fruto. Así que la enseñanza primordial es como Pablo dice que yo voy a vivir con ustedes, yo voy a sufrir con ustedes, yo voy a pasar por pruebas con ustedes
y yo estoy con ustedes. Y de este punto es donde yo voy a empezar de hacer mi discipulado. Y creo que ese es el mensaje primordial que ahí deberíamos enseñar y empezar con este mensaje de amor, pero amor de verdad. Parte del aspecto cultural en esto de Colosenses era la influencia de los gnósticos en el tiempo de los colosenses, en que los gnósticos venían atacando a la persona de Jesús, de que Jesús no era suficiente para la salvación de la humanidad, que el sacrificio de Cristo en la cruz no era suficiente, sino que necesitaban agregar ciertos requisitos otra vez de la ley para que entonces se completara la salvación. Y algunos entonces lo interpretaban, cuando habla Pablo de sus sufrimientos por la iglesia, como si el sacrificio de Cristo no fue suficiente para la salvación y que era necesario que el apóstol sufriera por la iglesia. Esta es la forma en que lo interpretaban en ese entonces. Los gnósticos utilizaban esto. Pero el sacrificio de Cristo, los sufrimientos de Cristo fue el sacrificio que Él hizo por nosotros. Los sufrimientos de Pablo no tienen nada que ver con la salvación ni con la santificación de la iglesia. Los sufrimientos de Cristo los sufrimientos de Pablo son solamente sus sufrimientos por su servicio a Dios. Acuérdense que cuando Ananías va con Saulo de Tarso y le dice, y Pablo testifica en Hechos 28, me parece, dice, y Ananías vino y me dijo, ve con Saulo, pon las manos sobre él y le mostraré lo que ha de sufrir por mi causa. Entonces no era un sacrificio por la iglesia, era el sufrimiento por el servicio a Jesucristo y el servicio a la iglesia, pero era solamente por proclamar el evangelio. Cuando nosotros somos perseguidos o cuando la iglesia es perseguida, no es para salvación ni para santificación, sino es por causa de nuestro servicio a Dios, porque hay un enemigo que se opone a esto. Ahora, el mensaje de Pablo en versículo 28 dice, después de decir lo que está diciendo de su sufrimiento, dice, a quien amonestamos, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Está hablando de la proclamación del evangelio a todos. Y luego dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Eso tiene que ver con el discipulado. Y la meta principal de Pablo es la última parte de ese versículo, cuando dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En otras palabras, anuncia el evangelio, discipula para que el hombre venga a vivir una vida que es digna del evangelio de Jesucristo. Filipenses 1:27 les habla y les dice, solamente que viváis una vida digna del evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Es una vida que glorifica a Jesús. Y esa es la función, esa es la enseñanza de todo lo que nosotros hacemos como pastores o como hermanos, es de discipularnos unos a otros y de que el Espíritu Santo pueda hacer una obra en la vida de cada creyente para que viva conforme al Evangelio de Jesucristo y que sea digno del Evangelio de Jesucristo. Bueno, muchas gracias, muy bien. Gracias, Pastor Jared. Excelente la sesión de hoy y las 3 sesiones en general. Realmente nos dan una perspectiva muy, muy buena. Gracias, Pastor Humberto, por tus comentarios realmente muy buenos. Realmente necesitamos
saber qué dice la Biblia en estos casos, pero sobre todo el poder entender es el poder del Espíritu Santo. Necesitamos depender de Él, depender de su palabra y orar mucho. No es reglas y no somos jueces de nadie. Eso es muy, muy importante en nuestro ministerio, en posiciones de líderes, en posiciones de pastores, de misioneros, no importa. Nosotros no somos jueces, nosotros somos ministros que llevamos y proclamamos las buenas nuevas. Y la obra es de Él, la obra no es nuestra. Entonces, excelente, y yo creo que con esto los dejamos y les recordamos, si estas enseñanzas son de bendición, póngales un me gusta, propáguelas, compártalas con otros, ponga sus comentarios, queremos escucharlos ahí también, porque definitivamente queremos que este trabajo que estamos haciendo sea propagado a todo el mundo antes de que Él venga. Es la tarea de todos. Dios les bendiga.